Buenas tardes, bienvenidos a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino. Soy Jesús Castaño, director de esta fundación y comisario de la exposición El Paso, Compromiso y Vanguardia. Es mi intención introducirles en este movimiento que en su día supuso una transformación plástica y estética contra lo establecido. Es un año en el que estamos celebrando el nacimiento de nuestro fundador. Son diversas los eventos y las acciones que tenemos a lo largo del complejo insular como de la península y fuera de ella. Este año, como saben, interrumpí las exposiciones que vengo haciendo, en las que vengo presentando por series la obra de Martín Chirino, debido a la gran retrospectiva que tenemos en el CAM. Y decidí montar un paso. Creo que es un momento idóneo para explicar, como les iré contando, este capítulo esencial de la historia de España. El Paso fue, como les digo, el grupo artístico más importante con proyección internacional que tuvo este país en la vanguardia del siglo pasado. Es cierto que también hubo otro grupo, Dao al Set, que se disolvió en el 54, unos años antes. También tuvo cierta proyección, pero más bien en el sur de Europa. Sus miembros también viajaban, se traían premios, como les contaré, como fue el ejemplo de Cuixart, que se trajo el premio de la Bienal de Sao Paulo, pero El Paso fue el grupo que con entidad propia, con sello propio, cosechó más triunfo. Es un grupo que se inscribe bajo el paraguas del informalismo. El informalismo es una corriente que empieza en Europa a darse en el año 45, con diferentes nombres, como es esto, action painting, tachismo, espacialismo, autoarte. Pero es Michel Tapie quien lo utiliza por primera vez en el año 51 para dar contexto a la exposición que presentaba. Cirlot, en una carta del año 58, escribía que a Millares que el informalismo no es una secta, pero sí es un modo que supone unas ciertas esenciales afinidades. Les iré contando a lo largo de esta charla principalmente en qué consistía, pero lo que principalmente les caracterizaba a este grupo era un cierto patriotismo, con una cierta compromiso con una herencia recibida de generaciones anteriores, ¿no? Un cierto patriotismo, en principio no confrontado con el régimen, pero que luego, por lo que les contaré, verán que evidentemente estaba confrontado. A pesar de la breve vida del Paso, se forma en febrero de 1957 y se disuelve en mayo de 1960, pero ya en la última carta ya están hablando de que el grupo se ha disuelto como tal en febrero del año 60. Son 3 años en las que ellos van escribiendo y comunicando una serie de cartas a lo largo de estos 3 años, y en la número 3, que les voy a enseñar a continuación, aparece por primera vez lo que es el manifiesto como tal, intenciones. La intención del grupo es que, bajo un esfuerzo común y colectivo, son capaces de irrumpir contra lo establecido y de mostrar a España las tendencias que se estaban dando fuera, ¿no? Para introducirles, hay que decirle que la España en ese momento es una España post-dictadura. Es un régimen llevado por Franco, en el que hay una imagen, ¿no?, franquista, ¿no?, que se movía a mitad entre la censura y la propaganda franquista. Juan Manuel Bonet dice que la posguerra en España fue uno de los sitios que más duró, precisamente del año 39 al 57, que es el año en que interrumpe el Paso. Tenemos aquí una fotografía con algunos miembros de los fundadores. Saura, Canogar, Juana Francés, Millares, Rivera y Ayllón. Perdón, Manuel Conde. Faltan
Feito y Pablo Serrano, que es el marido de Juana Francés. Como he señalado anteriormente, la formación del paso surge en 1957. Ya en el año 55, Saura, que es el ideólogo de esta formación, con Manuel Conde, ya tienen aproximaciones a formar ese grupo de artistas que sienten que tienen que rebelarse contra lo establecido y que tienen que dar cabida a la nueva abstracción, ¿no? No hay duda, nadie discute que el ideólogo es Saura. Él da el nombre y crea el logotipo. El nombre del paso conlleva una obstinación a dar un paso hacia adelante, a dar un paso contra lo establecido y a dar un paso de apertura a las vanguardias. Como les decía, lo firman el boletín lo firma José Aillón y Canogar, Feito, Juana Francés, Millares, Saura, Rivera, Serrano, Suárez, Conde y Aillón, que eran unos críticos que formaban parte de este colectivo. Saura, en una carta, decía que se le ocurrió, a modo de ejemplo de los expresionistas alemanes que habían aglutinado y bautizado en la anteguerra del 14 el nombre del puente, y él quería poner no el puente sino el paso como más una especie de gesto, ¿no? Era más que un punto de salida, era como un punto de llegada. Un especial se acabó, hasta aquí, ¿no? Publicaron, como les digo, 5 cartas. En ellas, en la carta número 3, aparece el manifiesto, un manifiesto que se traduce a 5 idiomas, incluidos el árabe y el catalán, con el que se pretendía vigorizar, según leo, según establecía, vigorizar el arte español contemporáneo, al que se le atribuía estar falto de una crítica constructiva de marchands, de salas de exposiciones que orienten al público y de unos aficionados que apoyen toda actividad renovadora. La intención del paso no solo se limitaba a las artes plásticas, sino que también se buscaban convocar escritores, como ya les digo, Conde, Aillón, eran escritores y críticos que se rodeaban al lado de estos artistas plásticos, a cineastas. En una de las exposiciones se expuso una película de La caza de Carlos Saura, músicos como estaba Pedro Hapter, Ramón Barce, o arquitectos como era Fernández Alba, que aparece al lado de Chirino y Millares. Como mencioné anteriormente, el manifiesto se publicó también en catalán, a pesar de que el paso mantuvo relaciones con otros grupos coetáneos como ese Equipo 57, Davalset. No había un vínculo muy cercano entre Madrid y Barcelona. En las 15 cartas que se publicaron durante estos años, no dejan de hacer referencias a Gaudí, a Brossa, a Miró. Hablan de que la Galería Joan Gaspar es la galería más importante que hay en España, a pesar de que está en Cataluña. Sin embargo, Davalset, como les dije, ya se había disuelto, pero no hay una relación recíproca desde Cataluña hacia Madrid, que veían como ese centro centrípeto, en el que realmente todo pasaba, ¿no? Esa corte. Pero realmente, como les explicaré más adelante por las características que tenía el paso, tenía un sentido hispánico muy acusado, que seguramente es lo que le separaba de esta relación con Cataluña. Principalmente el paso nace como una consecuencia de agrupación de varios pintores y escritores que por distintos caminos han comprendido la necesidad moral de realizar dentro de su país una acción. No es el idioma que se espera en este tipo de publicaciones, pero el paso así lo hacía, ¿no? Nada más publica su primer manifiesto, que es la carta 3, les sale la primera exposición en la Galería Bushol de Madrid, librería, y es curioso que esta foto es del año 71, pero en el año 57, cuando
acuden a inaugurar, la calle de la galería estaba cortada y había un cartel que ponía prohibido el paso, ¿no? Les hizo referencia. Es una exposición que ya les contaré, se inaugura en Semana Santa, una España más centrada en procesiones y en otra tradición. Inauguraron solos, no asistió casi nadie, crítica cero, aparte muy negativa, como les iré contando. Se presentan con un manifiesto. Eso alerta mucho al régimen. Un manifiesto no se veía desde 1848, el manifiesto Marx. Entonces el régimen se queda alucinado diciendo, ¿dónde van estos con un manifiesto, ¿no? Pero el manifiesto es una reconstrucción en un futuro indeterminado de aquello que, por ser orden del acto, de la fulguración fugaz del instante, no deja de estar redactado en presente. Para los miembros del Paso, su antecesor más influyente es Gutiérrez Solana. Gutiérrez Solana, de principios del siglo XX, a través de esta pintura negra, herencia de las pinturas negras de Goya, lo que hace es retratar costumbres y estampas populares, ¿no? Principalmente procesiones, corridas de toros. A ellos les llama mucho la atención esta pintura, este tipo de artista, y le reconocen el éxito, ¿no? Y realmente la fijación. En un principio, el Paso dejará explícito que no se identifican con una determinada escuela ni tendencia, aunque se arropan con el paraguas del informalismo, que les explicaré lo que define el informalismo, ¿no? La carta número 1 del Paso, publicada en marzo del 57, Saura, hablando de la exposición de Picasso en la Galería Gaspar de Barcelona, dice que es indigno que el mejor pintor español no pueda influir directamente a través de su soberbia producción en una juventud que ha perdido en esta calamitosa emigración de nuestros mejores artistas hacia tierras mejores, la hilación histórica que nos falta, el empuje y el ejemplo de una obra sin temor, violenta y batalladora. Esta es la Sala Gaspar, a la que elogian el Grupo El Paso como la mejor galería de España en ese momento. Cirlot, en un artículo, afirmaba que la colaboración del grupo no solo servía para crear una psicología definitoria del grupo, sino que también para presentar una batalla hostil ante el medio. A pesar de esta voluntad de presentarse como un medio hostil ante lo establecido, hay que decir que ya la dictadura de los años 50 era ya una dictadura burocrática, ¿no? Todavía no se habían producido las revueltas de los años 60 y teníamos dos direcciones generales de cultura. Teníamos la dirección del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores. A la cabeza estaba Luis González Robles, que aunque no comulgaba con lo que hacían estos artistas, entendió muy bien que lo que estaba haciendo era una forma de lavar la cara de España hacia el exterior. Él lo dice en una carta, no se cortaba, escribía a ellos, decía, no comparto nada de lo que hacéis, pero estáis teniendo tanto éxito que no tengo ningún problema en ayudarles a tener esta proyección internacional. Eso sí, en España tienen que comportarse, ¿no? De hecho, ya les explico las visitas guiadas, en el año 58 Martín Chirino expone con Saura en la Galería Juana Mordó una exposición que eran las crucifixiones de Saura y los inquisidores de Martín Chirino, que les iré mostrando fotos, y es clausurada a los 3 días. Más adelante, cuando les hable de la disolución del grupo, les contaré que esta sería una de las causas por las que se disuelve. Luis González Robles, como le digo, a la dirección de las Bellas Artes del Ministerio de Asuntos Exteriores, empieza a recibir peticiones de toda Europa y de todo el mundo de la participación de este grupo de artistas, ¿no? Del Grupo del Paso, ¿no? Y así fue como
El Grupo El Paso participa en la Bienal de Venecia del año 58, perdón. Aquí vemos esculturas de Martín Chirino, cuadros de Viola. Exponen también otros artistas españoles. De hecho, Chillida es el artista que se lleva el premio de la Bienal. El Ministerio de Asuntos Exteriores empieza a recibir peticiones de museos de todo el mundo, como es en Lisboa o Porto, en el que se realiza una exposición de 20 años de la pintura española contemporánea, en La Haya, en el Museo de Artes Decorativas de París, y tras este éxito, el éxito que nos faltaba era llegar a Latinoamérica. Y llegamos en el año 58 a la Bienal de Sao Paulo. Como les contaba antes, por ejemplo, Daoalse ya va, no va como grupo de Daoalse, sino que va ya Cuixart, que se trae con Oteiza el premio de la Bienal de Sao Paulo. Pero el hito más importante se produce en 1960. A España llega Fran Ojara, que es un comisario del MoMA, y selecciona a artistas españoles, y entre ellos selecciona a todos los integrantes del Grupo El Paso, y bajo una exposición con el título de New Spanish Painting and Sculpture, llegan todos los españoles, ¿no? El MoMA empieza a comprar obra de ellos y empiezan a ser representados por galerías americanas como es Pierre Matisse y Grace Borghini, ¿no? Al mismo tiempo, reciben una solicitud del Guggenheim de Nueva York y exponen bajo una exposición que se titula Before Picasso, After Miró. No tenemos que dejar pasar que el periódico Arriba publica una crítica del director del Guggenheim, James Johnson Sweeney, en el que dice que el prodigio pictórico español consiste en que cuando lo abstracto se está anquilosando o agotando dentro de los países fundadores o precursores por falta de nuevos talentos, España los produce a chorros. Y así es. Hoy España, no solo por la cantidad, sino por la calidad y originalidad, también la primera potencia de la pintura abstracta. Tenemos el informalismo en Europa y el expresionismo abstracto en Estados Unidos. Estados Unidos se vuelca con España, nombra a los artistas del informalismo, bajo el paraguas del informalismo, como los representantes de todo el informalismo. De hecho, hoy presente en las grandes salas de los museos americanos, cuando se pone el expresionismo americano, están los miembros del Paso enfrentados a la obra de estos artistas. El Paso fue el único movimiento, como les contaba antes, español contemporáneo que ha cruzado la frontera con entidad propia. González Robles, el que les hablaba antes, el director, ya le escribía una carta a Pablo Serrano en el que le decía, dice, tú sabes que en España no ha existido jamás una política de las artes y todo se hacía frívolamente. La abstracción, hay que decirles que es un grupo colectivo, trabajan con un común cometido, que es la ruptura de lo establecido, pero todos tienen una formación que aportan de una forma diferente. Es cierto que comparten lecturas, comparten tendencias, pero, por ejemplo, Suárez, Rivera se habían formado en París bajo los auspicios de lo que era la Escuela de París. Saben que a lo largo de la historia del arte las mecas van cambiando. Fue París a principios de siglo y luego emigra completamente a Nueva York con los representantes del expresionismo americano, ¿no? Bueno, pues parte de los artistas componentes del Grupo El Paso se habían formado en París, ¿no? Con una cierta abstracción geométrica y un cierto caligrafismo estilográfico y de pintura de dripping con unas soluciones postcubistas, ¿no? A pesar de todo, estas diferencias, todos tenían, como les digo, esa conciencia común de participación en grupo para acometerse y hacer pensar unas influencias que hacían necesaria esta irrupción en el medio hostil.
Una de las características del paso es el compromiso. Ese compromiso que se habían marcado todos sus integrantes, lo que llamaban el peso de la historia, ¿no? Arte y beligerancia. Serían los aglutinadores de este movimiento, a través de la materia, la mancha y la libertad de trazo y el color. Les iré ahora contando. Para ellos, la obra tenía un cierto carácter estético, ¿no? Establecían en la carta número 3, hablaban de una plástica revolucionaria que respondiera históricamente a una actividad universal con nuestra tradición dramática y que diera lugar a un arte recio, profundo, grave y significativo. Camilo José Cela tenía una revista que era Papeles de Son Almadans y en el año 58 dedica un número por completo al paso, ¿no? Portada de Saura, con el logo, uno de los logos posibles del paso que tenemos aquí en la exposición que les mostramos aquí en el castillo. Para Camilo José Cela, el paso representaba unos puntos de partida éticos, morales, sociales. Dice, añadía, las filigranas de Rosicler y los artesanos, alardes de miniaturistas, fotógrafos, para los que los pintores de las exposiciones nacionales y para los que los ciudadanos y complacientes militantes del realismo socialista, lo que deja de ser una curiosa e insangrante paradójica coincidencia. En este mismo número, Saura escribía que la tela era un campo de batalla. Así, Cirlot es un crítico, como les contaba antes, muy unido al informalismo y establecía que muchos de sus componentes, en una exposición que se celebró en Nueva York en el año 60, que es a través de Millares, Canogar y Rivera y Saura, señalaría que resultaba curioso que a pesar de que estaban aglutinados como grupo, nunca se hubiese establecido una teoría sobre lo que era sobre las intenciones de este grupo, ¿no? En todas las cartas se hablaba de lo que tenían que hacer, pero no decían cómo y qué requisitos tenían que tener para formar parte del grupo, ¿no? No hubo una teoría, pero sí, como les digo, 15 boletines, ¿no? En los que se hacía crónicas de exposiciones, se hacía crónica de las actividades propias del grupo y, sobre todo, los manifiestos, tanto el fundacional como el de ruptura. Esto formaba parte de esa exposición que le digo de For Spanish Painting. El compromiso no solo se limitaba a aspectos políticos ni teóricos, sino, por ejemplo, hay que tener en cuenta que todos ellos venían de una tradición confrontada al régimen, ¿no? Juan Manuel Bonet decía que eran hijos del 36 y nietos del 98. Sabemos que la familia de Millares fueron expulsados a la isla de Lanzarote. Martín Chirino tuvo un hermano en la cárcel. Pablo Serrano y Viola habían estado emigrados. Pero a pesar de todas estas características, no tenían ese confrontamiento directo con el régimen, como les contaré hacia el final, cuando se sublevaron ya de una manera cuando se sintieron ya utilizados, ¿no? Se sentían herederos de una España negra, ¿no? Para ellos, el referente inmediatamente antecedente de ellos era Gutiérrez Solana, pero anterior a Gutiérrez Solana se fijaban en las pinturas negras de Goya, al que consideraban que en su etapa final, con ese trazo violento y agresivo, lo hacía de una forma grotesca de cara a rebelarse también contra lo establecido. Hablaban en sus manifiestos de Unamuno. Unamuno, en su poesía, no lo cogían como un representante o como una descripción geográfica de Castilla, sino como una señal de identidad. En las cartas aparecen también connotaciones y argumentos de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, ¿no? Zurbarán estará muy presente también como antecedentes en la formación del Grupo El Paso. De hecho, en 1960, cuando los
componentes del Grupo El Paso exponen en la exposición del MoMA que les he dicho anterior, Fran Ojara, el comisario de la muestra, señalaría que la influencia de las raíces españolas de todos ellos estaba relacionada, por ejemplo, de una forma muy directa en Martín Chino a través de la obra de Zurbarán. Escribiría que estos artistas siempre habían mantenido un estrecho contacto con la tierra nativa. Este es el catálogo que se hizo del MoMA. Esta forma también de mirar, de leer, no solo tenía un cierto compromiso crítico, sino que también iba a unas ideas de defensa y de paz. Así aparecen los artefactos de paz para la paz de Millares, las crucifixiones de Saura, con claras alusiones al caudillo y al clero, o los inquisidores de Martín Chirino. Les contaba que las características principales del informalismo es una pasión por la materia, la utilización desmesurada de la materia que la utilizan a lo largo de todo el lienzo. Para ellos no hay unos límites. La materia para ellos es el fundamento y el fin del cuadro, ¿no? Decía Camilo José Cela en la revista que les he enseñado antes, que señalaba, la violenta y siempre enigmática cópula del hombre son la esquiva y la entrega a materia. El mismo número Miró recomendaba pintar pisando en la tierra, ¿no? Porque es por donde entra la fuerza, por los pies. Así Chino encontraremos obras muy cercanas a la reja y al arado, ¿no? Este es el título con el que participó Martín Chirino en ese número de Camilo José Cela de Papeles de Son Armada. Les contaba el trazo, el gesto y sobre todo la expresividad. La materia no lo era todo, sino que también el gesto caligráfico, el dripping. El dripping era también lo que identificaba mucho a la escuela americana, ¿no? Al expresionismo americano. Esa pintura de acción que ahora les iré enseñando no les molestaba. Goya, como han podido ver, Gutiérrez Solana ya no perfilaban, ya el trazo de la pintura era según se lanzaba directamente al lienzo, ¿no? La materia se convirtió en uno de los componentes fundamentales de la pintura, asumiendo un protagonismo basado en la propia presencia y plasticidad. Otra de las características era su actividad. Ahora les contaré todo lo que hicieron en esos 3 años. No solo publicaban manifiestos, sino que también redactaban boletines, como les decía, en las que realizaban unas crónicas de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Era tal, por ejemplo, Saura, que llevaba esa capacidad de redactar principalmente los boletines, llegó a manifestar en una carta, dice: estoy soñando con irme a Cuenca y recluirme allí unos meses, dedicarme a mi pintura. Se veía exhausto, ¿no?, por esa actividad tan convulsiva, no solo por la redacción de los boletines, sino por toda la actividad que ahora les voy a contar, que se desarrollaba a lo largo de estos 3 años, ¿no? Recordemos que esta actividad se inicia en 1957, nada más presentar el primer manifiesto. Sale la exposición que les he contado antes de la Galería Librería Bushol, ¿no? Al mismo tiempo colaboran con la exposición Otro Arte en la Sala Negra del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, dirigido por José Luis Fernández del Amo, en la Galería Gaspar de Barcelona, exponiendo en Oviedo, en Gijón, la Bienal de Venecia, la Bienal de Sao Paulo, el MoMA, el Guggenheim. Hay que presentar también el grupo como un grupo de ida y venida. Ahora, cuando les vaya presentando cada uno de los artistas, verán que unos abandonan, otros regresan, otros se van, otros discuten, pero principalmente, salvo 6 que permanecen durante toda la vigencia de los 3 años,
les digo esto porque no siempre todas las exposiciones del Paso van a estar expuestos los 10 artistas. O sea, durante la vigencia de los 3 años, el Paso va a formar parte de muchas exposiciones internacionales, pero no siempre con la obra de los 10 componentes. La última carta y la última exposición del Grupo El Paso se produce en la Galería El Ático de Roma. Aquí en la exposición que tenemos expuesta la galería de las litografías con las que se despidieron. Hicieron una carpeta común de grabados, aparte de la obra que llevaron ellos propia de cada uno. Hablar de la disolución del Paso nos lleva a tratar temas de conflictos internos. Les contaba que dentro del Grupo El Paso había subgrupos. La formación de todos ellos no era la misma. Había artistas con capacidad al ensayo, como eran Saura, Millares, Chirino. Recordemos que Serrano es marido de Juana Francés. Juana Francés es expulsada o invitada a abandonar el grupo, por lo tanto también se organiza ahí un pseudo conflicto. Viola y Suárez eran íntimos amigos, tenían una formación diferente, aunque comulgaban con las ideas del Paso. Y uno de los principales conflictos que tuvieron a la hora de disolverse es que Saura, como ideólogo del Paso, domicilió toda la correspondencia en su domicilio personal. Él, claro, él recibía, aparte de Luis González Robles, él recibía toda la documentación y él decidía o deshacía lo que quería, ¿no? Entonces empezaron a haber ciertos recelos de esquemor, ¿no? Piensen que son artistas, ¿no? Y todos como artistas, normalmente el ego lo tenemos todos en la planta 14. Entonces, si tú estás, no estoy yo, porque tú estás, esos tipos de rencillas que aparecían en el grupo. Y otra de las principales causas de disolución es porque se vieron utilizados por el régimen. Como les contaba al principio, tenían censura dentro de la demarcación española, pero fuera les paseaban como un cierto lavado de imagen exterior y claro, eso no les gustaba para nada y decidieron romper con la formación por estas causas que les cuento. Esta es la foto final de los últimos componentes que expusieron en la Galería del Ático de Roma. Tenemos a Chirino, Canogar, Feito, Saura, Rivera, Cirlot, que era el crítico y especialista del Paso y del informalismo, Millares y Viola. Como les digo, en mayo de 1960 se produce la última comunicación del Paso. Dicen que toda esta actividad se ha realizado con grandes dificultades económicas y en un ambiente de franca oposición, pero que ha contribuido en gran medida a crear una nueva situación. En este momento solo cabían 2 soluciones. La primera de ellas era plantearse de forma más acusada y combativa la necesidad de una pintura más activa y con mayor repercusión social. Dicen que esta actividad les llevaba a ralentizar su actividad propia, ¿no? En este contexto, Saura manifestaba en esta carta que dirigió a Cirlot, dice: yo me siento francamente fracasado. El Paso ha reunido lo más interesante que existe en Madrid. Dice, es difícil abrirse, tal y como tú me indicas, por razones muy complejas. En primer lugar, por imposibilidad de acuerdo de todos los miembros. O sea, ya está manifestando que tenían disputas entre ellos. Yo por esto veo el Paso como un grupo formado por una determinada fecha y capaz todavía de continuar un tiempo determinado hasta consolidar un clima. Nada más cuanto a la permanencia del grupo como tal grupo. Podría serlo, sí, pero siempre que hubiera alguien más que yo que me ayudara a llevar todo este peso que llevo. Estoy un poco cansado de hacer el trabajo para todos que nadie me agradezca.
otra muestra más de que había disconfort en el grupo. Nada más disolverse el paso, se inaugura el Museo de Cuenca. Tenemos Juana Mordó, ya había fichado a todos los miembros del paso en su galería. La galería Juana Mordó fue la galería después de Gaspar, la galería Gaspar que les contaba antes que estaba en Barcelona. En Madrid abre Juana Mordó su galería, en la que entre otros artistas tenía a todos los representantes del Grupo El Paso, y que todos fueron recluidos en este museo que recientemente se inaugura, ¿no? El Museo de Cuenca tenía una sala específica para El Paso. Como verán, hay distintos artistas del momento. Está Cuixart, está Teixidor, Alberto Portera, que era un médico muy cercano, está entre Millares. Este es Alberto Portera, es otro teórico difusor del Grupo El Paso, está entre Chirino y Millares. Violeta Escobi está por arriba, Lucio Muñoz, bueno, entre otros artistas, ¿no? Les contaba antes que no buscaban belleza, pero hay que decir que el Museo de Cuenca, ideado por Zobel, es un arte que empieza a hacerse bajo una mirada de una estética en la que se busca una nueva belleza. Zobel, junto con Torner, están decorando los paradores nacionales principalmente, ¿no? Y están llevando ese tipo de adecuación de toda la abstracción española con el mueble popular de la época de español principalmente, ¿no? Y están mirando a todos los componentes del paso, porque están realmente están recalcando la belleza de todas sus obras. Javier Tussell escribía en un texto para el catálogo de la exposición del tiempo en El Paso, dice: en alguna ocasión se ha comentado que el Guernica sea quizás el cuadro más representativo de la historia del arte español del siglo XX, y su razón estriba en que aunó las dos grandes fuerzas que movilizaron el arte de la censura, que fueron la vanguardia y el compromiso. Sin duda, esta afirmación también puede darse válida para los miembros del Grupo El Paso. Como les digo, fue el primer grupo que tuvo esta repercusión internacional, y la obra de todos los componentes de ellos enseguida fue adquirida por todos los museos internacionales y enseguida empezaron a subir de cotización. Empezó a doblarse. De hecho, hoy en día las grandes salas de subasta, como son Christie's, Sotheby's, cuando sale obra del Grupo El Paso, la subasta es la subasta de noche, la subasta más importante. Todos tienen que ver la obra de Millares se ha multiplicado por 20, la de Saura, ¿no? La de Chirino. Otros con un mercado más nacional, pero todos forman parte de las grandes colecciones de este país e internacionales. Les voy a ir presentando la obra por los miembros de cada uno por orden alfabético. Canogar es miembro del Grupo El Paso desde el año 57, es fundador. La materia se distribuye en chorreos a modos de lava volcánica o formaciones orogénicas, ¿no? Que se sitúan en servicio a favor del gesto. Leo citas de ellos. Hemos olvidado la belleza física de los cánones clásicos porque ella nada tiene que ver con nuestra realidad. A veces necesitamos de los monstruos porque lo que la vida es feo, en la pintura puede ser bello, vivo y expresivo. Ya no me sirve la idea de realizar la obra de arte. Necesito el impulso de una pasión que me irrite y me convulsione. He dejado el pincel por la mano y el tubo en un esfuerzo por olvidar la habilidad y lo demasiado bien hecho. Quiero expresarme con los medios más simples a fin de traducir inmediatamente mi estado de ánimo. Sin embargo, las formas o informas no nacen arbitrariamente, sino que están condicionadas por el impulso que crea el estilo de una época. Martín Chirino se incorpora al Grupo El Paso en el año 58. Estuvo en las negociaciones desde el principio, pero nada más llegar a la península
Aparte de encontrar trabajo como profesor en un colegio privado de Santa María, se le invita a exponer en el Ateneo. El Ateneo era una de las salas principales en las que se mostraba el arte emergente. Había galerías como eran Fernando Fe, la Galería Buchholz, en las que estaba toda la emergencia, pero el Ateneo era una de las salas importantes y Martín Chinino tenía ese compromiso con esa exposición primera individual y por eso dijo, llegó a un acuerdo de que cuando terminase esa exposición del Ateneo se incorporaría al Grupo El Paso. La noción del plegado, del rizo, del desarrollo horizontal y vertical en Martín Chinino es visible a través del hierro que adoptó como material esencial de su obra. Aquí es donde arranca mi obra, en la tierra inestable que piso. Ella es una referencia sólida. Pretendo concebirla en el equilibrio y la serenidad. La sitúo en el paisaje infinito como el árbol o la piedra. En esta similitud, mi obra no es un gesto, sino una presencia. Se engaña quien piense que por caminos de exquisiteces voy a la evasión. Por eso, ella persigue la simplicidad, carente de adherencias y elementos postizos. Intenta fluir en el espacio creciendo desde dentro. Es orgánica en sus formas. No se desarrolla por aditamientos. Simplemente se muestra así, como es, por necesidad e ímpetu interno. En suma, con un mínimo de materia, aspira a un máximo de espacio. Feito también es miembro desde el grupo, desde los principios fundacionales del año 57. Está influido por un automatismo y una pintura muy matérica. Sus cuadros parten todos de como unas devastaciones, unas explosiones lunares. Toda la luz parte del centro del cuadro. Les leo una cita de él, dice: parece ser que estamos en un momento en el que el pintor se siente obligado, a su pesar muchas veces, a escribir, a describir, a explicar su pintura, a marcarse una posición y exponerla por medio de frases e ideas más o menos acertadas que justifiquen su camino. Pues bien, yo no lo voy a hacer. Mi justificación, mi postura, mis ideas, posibilidades están en mi pintura. Si existen en mi trabajo, serán percibidas por quienes sepan verlo. Si no lo ven, es que no existen. Y por más que yo me esfuerce en explicarlo, en bonita forma literaria, no existirían nunca. Es posible que las aclaraciones sean buenas para facilitar su conocimiento, pero este no es mi oficio. Juana Francés. También estuvo al principio, fue de las que fuimos en el manifiesto fundacional, pero estuvo tan solo 3 meses en el grupo. Utilizará técnicas mixtas, principalmente con texturas que saca de ladrillos, de piedras, de barro, ¿no? Muy matérica, como pueden ver, también con una paleta de color reducida. Olvidé decirles que una de las características esenciales del paso es la paleta reducida. Ahora estarán viendo, por lo que les estoy enseñando, una paleta reducida al color negro, a los grises, a los ocres. De vez en cuando aparece algún color rojo, amarillo en Feito, Viola y en Saura, perdón, en Canogar. Les leo una cita de Juana Francés. Dice: la concepción de mis cuadros la llevo directamente al lienzo. Creo que hay en mis cuadros actuales una mayor sinceridad íntima, puesto que no he de sujetarme a la interpretación de la naturaleza que nos rodea, sino a una expresión del mundo interior espontáneo y directo. Millares, también fundador del Grupo El Paso desde el principio. En esta época va a tender a inundar sus cuadros del color negro principalmente. Es el momento en el que va a empezar a utilizar las arpilleras, en una clara alusión a los fardos funerarios que ya muy bien conocía del Museo Canario. La arpillera, como saben, tiene una trama más
vasta, ¿no? Más, es un saco, principalmente. Los cuadros son todos lienzos, una tela mucho más sencilla, un nudo más cerrado. Principalmente Millares utilizará la arpillera pura y dura para para levantar, sobre todo, volúmenes, ¿no? Que a modo de sacos todos recosidos y con agujeros horada principalmente el lienzo, que esta es una de las características principalmente de Millares, el horadar. La arpillera, lo pueden ver. Dice Millares: pocos artistas se atreven a confesar su ignorancia frente a su propia obra, demostrando su falta de valentía y de sinceridad, porque olvidan en enseñar su sangre, así sencillamente, sin ningún valorio, confesando esta última y vital necesidad del acto creador, es donde se esconde la más preciosa austeridad. Millares saben que tiene una capacidad también para el ensayo muy superior al resto de su grupo. Sus textos bellos, pero muchas veces complicados de entender. Dice: nunca me asusté, y lo repito ahora, si dije que mucho de lo que se hacía escapaba de mi entendimiento, hoy no me asusto porque en rigor no me siento la necesidad de entender todo lo que pinto. Alguien vendrá que me diga que no sé dónde ando, no me importa. Pero me hiere que piense que me fui por los cerros de Úbeda y que me he evado por las auténticas realidades del hombre. Rivera, también fundador del Grupo El Paso desde el año 57, pero lo abandona para volver luego en el año 59. Lo interesante de Rivera es que incorpora un nuevo material, que es la tela metálica. Es una seña de identidad de su producción. En este momento el Grupo El Paso la deja transparente, no pone un fondo, que luego más tarde, según va evolucionando, va poniendo tableros en su parte de atrás. Principalmente les llama telas de arañas, ¿no? Dice: trato de atrapar lo desconocido en la tela de araña de mi materia, porque nunca sé lo que va a ocurrir. El primer sorprendido ante el resultado final de la obra soy yo mismo. Dice: lucho contra una materia que se resiste, que está en contra de mi voluntad y que más me atrae cuanto menos la domino. Primero la vertical me obsesiona, luego se me quiebra. Las concentraciones se disparan de distinta dirección en un dolor y gozo entremezclados. Es la constante lucha que va siendo obra, ando a oscuras de cosas vividas, presentidas y que solo insospechados indicios en cuyo caos vislumbro la posible claridad. Saura. Les he dicho desde el principio que fue el ideólogo del grupo, nadie lo discute en conversaciones y en correspondencias, todos le achacan la carga del grupo y la labor intelectual. Presenta elementos que tienden a cierta figuración, siempre son personajes, ¿no? Casi siempre femeninos, con una paleta reducida, negros, grises, blancos, que construyen con grandes gestos de expresividad. Es el que se siente más unido a la herencia de Goya, de esas pinturas negras que les conté, además proceden de la misma tierra. Tiene una cita que dice: hablando como San Juan de la Cruz diría que las condiciones del pintor solitario son 5. La que ha de volar en lo más alto, en las más audaces aventuras con las que más profundas inquietudes estéticas, sociales y filosóficas, olvidándose de todas las cosas transitorias. La segunda, que ha de ser tan amigo del silencio y de la soledad que únicamente viviendo de ellos podrá realizar una obra cuyo mensaje sea grave y altanero. La tercera, que ha de poner sus ojos en un infinito hecho de las más locas proposiciones, beber todo aquello que esté a su alcance en una ansia devoradora de trabajar con una fiebre intensa. La cuarta, que no ha de tener demasiado color, debiendo dirigirse hacia un camino de sus deseos, atento únicamente a su responsabilidad moral
para con su única época y su sociedad, la quinta, que ha de cantar y gritar con el más espontáneo y libre lenguaje. Tiene una obra bastante marcadamente política, con claras alusiones al caudillo y al clero, ¿no? Los presenta siempre crucificados en esta época. Pablo Serrano, miembro del grupo desde 1957 también, como les dije, marido de Juana Francés, que también abandona a los 3 meses al ser expulsada del grupo. Es un escultor que viaja tras la huella de Julio González. Se dedica en estos años a aunar todos los elementos que recoge, ¿no?, de las inmediaciones, ¿no?, de toda la chatarra, todo lo que encuentra, a modo de San Blas, lo va uniendo. Dice, un día subí al Vesubio y sentí el deseo de recoger escoria volcánica para aplicar a mis trabajos. Había recorrido antes Pompeya y Herculano. Un día anduve por un campo que parecía un osario prehistórico, por la forma de sus piedras. Algunas de ellas estaban horadadas. Un día entré en una chatarrería y observé clavos de derribo y chapas de hierro. Sentí el deseo de agrupar todos esos elementos y ordenarlos. Trabajé intensamente hasta lograr imprimirles la emoción sentida y me encontré cómodo. Eso es todo. Suárez. El miembro también desde 1957, fundador, el cual abandonaría a los 4 meses. Tiene una obra con un trazo también bastante convulsivo, pero lo que le diferencia del resto de sus compañeros es que para todos ellos todo el lienzo es un campo de batalla y todo el lienzo es abarcable. Sin embargo, él deja normalmente los márgenes bastante limpios, ¿no? Él construye desde el interior hacia el exterior. Los márgenes de la tela siempre están liberados, ¿no? Él dice, cuando formamos el grupo El Paso, algunos vivíamos en París, como Saura y yo, otros como Canogaro en España, pero siempre creímos que pintara uno lo que pintara, como grupo debíamos tener una base. No hay duda de que la base es Goya. Si se da cada uno una vuelta por las pinturas negras de Goya, se ve ese tronco común que a todos nos asocia. Todos hacíamos una pintura oscura, tanto en París como en Madrid. Era una oscuridad que quizás correspondía a la España de ese momento. Más adelante yo recuerdo como una cosa personal que Juana Mordó me dijo, me alegro, Antonio, que ya abandonases los colores oscuros. Y les presento al último componente del grupo El Paso, Manuel Viola. Entra a formar parte del grupo en el año 58, al mismo tiempo que Martín Chirino. A través de los contrastes de luces y sombras, presenta una obra que es muy evidente con el tenebrismo, con la pintura tenebrista española, ¿no?, con el siglo XVII, con el barroco, ¿no? Este es el cuadro que tenemos aquí expuesto, La Saeta, a modo de fantasma, en una paleta que recuerda mucho a la pintura barroca, ¿no?, de gran referente cultural y artístico en los cuadros de todos los artistas. Dice Viola, para nosotros la tradición no está hecha de cadáveres, sino de hechos con vitalidad presente que en el caso específico nuestro, nuestra acción pictórica tiende a liberar la visión humana, haciéndonos con ello partícipe de la liberación completa del hombre. Nuestras obras son útiles y, como dijo el poeta Paul Eluard, somos necesarios, estamos con lo que es nuestra condición humana, contra el arte que niega la vida, por un arte otro, un arte además, si es necesario, un antiarte. Para resumirles, 3 bases principales del paso, ¿no?, que es el poder emergente de la materia en su extensión, principalmente la mancha, la materia en profundidad y el relieve, que es la textura, y la modificación del espacio en el que se produce la obra. Todo era abarcable. Espero haberles introducido en este momento, en este capítulo crucial,
Me siento feliz de representar el legado de uno de los componentes de este movimiento, Martín Chirino, el escultor del Paso. En el catálogo que hemos publicado he invitado a Alfonso de la Torre a escribir un texto y presenta a Martín Chirino como el escultor, ¿no? Con identidad propia. Es cierto que había dos escultores, pero Pablo Serrano solo estuvo 3 meses en la formación. El catálogo, lo interesante que tiene, aparte de la producción gráfica, es que hemos reproducido tanto el manifiesto como las 15 cartas a tamaño original. Por eso este formato está a su disposición en la tienda. Y bueno, pues estoy dispuesto a ofrecerles cualquier aclaración o cualquier pregunta que me quieran hacer. Espero que hayan entendido. Gracias. Olvidé decirles que hemos tenido la suerte en esta exposición de contar con una documentación bibliográfica excepcional. Casi toda procede de Alfonso de la Torre y del legado de Martín Chirino. Son todo ediciones originales del momento. Aparecen los catálogos de la Bienal de Sao Paulo, el catálogo de la Bienal de Venecia, la primera edición de Papeles de Solans Madans, los distintos catálogos de todas las exposiciones, tanto las del MoMA como las del Guggenheim. Aparece todos los manifiestos originales y también la obra que exponemos. Hemos tenido la suerte de que instituciones de primer orden, como es el Reina Sofía, el IBAN, el Instituto Pablo Serrano, nos han dejado su colección permanente dedicada al Paso. ¿Preguntas? Bueno, yo quería decirte dos cosas. Darte las gracias porque verdaderamente a mí me has acercado al grupo del Paso. Me has acercado y me has abierto, no, creo que me has abierto y me has acercado a un movimiento que en el momento que estaban ellos fueron valientes, fueron osados, se atrevieron a hacerlo y perseguidos. Y sobre todo, hay una cosa que me gustaría saber: ¿por qué te echaron a la única mujer? Porque me parece curioso, porque, no sé, a lo mejor porque fue osó en meterse con alguno de ellos o con todos. A ver, no debemos juzgar con comportamientos contemporáneos cosas del pasado. Eso es cierto que era la única mujer, pero no tenía buena sintonía con Saura. Sí. No tenía. Sí, bueno, Saura era el ideólogo del Grupo El Paso y, a ver, no hay ninguna escrito. Yo llevo 2 años estudiando El Paso, he leído 1000 entrevistas, pero es cierto que Martín me lo contaba, no tenía buen rollito. Y bueno, pues como se dice diplomáticamente, se le invitó a abandonar el grupo. Y no hay otra. Es curioso, como vengo diciendo en las visitas, la obra que tenemos de ella es excepcional. Es de las más bellas que tenemos en la exposición. Otras no tanto, pero la que tenemos aquí es de una belleza extrema, ¿no? Muy potente. De hecho, pertenece a la colección permanente del Reina Sofía. Pero insisto, no había. Se producía feminismo, pero no era o machismo, mejor dicho, pero no lo podemos calificar desde la perspectiva de hoy en día, porque no tenía nada que ver. Esto no se le echó por mujer. Así que realmente, aparte de ese mal rollo que tenía con Saura, pues él decía que no. Bueno, él decía, por lo que he podido intuir, pues que no daba la talla. Tampoco la daba Suárez. Suárez, sí, hombre, Saura no se le.
No, pero insisto, no, justo, no, insisto que no, de verdad no podemos juzgar un capítulo pasado. Es curioso porque, por ejemplo, la foto que repusiste del Museo de Cuenca está graciosa porque están abajo todos los hombres y arriba en un balconcito todas las mujeres. No, Pero las mujeres, te cuento, porque son mujeres de artistas, no porque eran artistas. no eran artistas, No, eran acompañantes de los artistas. eran mujeres de artistas. O sea, y están ahí, pues está Alvireta, está Margarita Argenta, eran como realmente... Pero bueno, y es cierto lo que dices de que es un grupo que trabajó en soledad. A sus exposiciones no iba nadie. La crítica era feroz contra ellos. Como contaba en el día de inauguración, las críticas eran desde mamarracho a homosexuales. Solo por hacer abstracción ya les calificaba homosexuales. O sea, era voraz. Pero la que recibían aquí dentro, en España, porque luego les he leído una crítica del comisario de Fran Ojara, del MoMA, en el que dice que realmente eran representantes del informalismo a nivel europeo y que España daba artistas a chorretones. O sea, que realmente la crítica era interna, no era exterior. Gracias a ti. Sí, claro. Tienes ahí el micrófono. De las cartas, no solo de las cartas que salía de cada reunión del colectivo, del paso, de las cartas, ¿se hizo una recopilación, se hizo alguna publicación solo con las cartas? ¿Se ha hecho algo especial con eso? Sí, de hecho, lo que tenemos aquí puesto es un facsímil. Un facsímil que hizo Caja Canarias. Caja Canarias en su día, muy difícil de encontrar, porque se hizo muy limitado. No hay copias, no hay ninguna copia. Sí, pero no están en el mercado. De hecho, la que tengo yo expuesta es la única que tenía Martín Chirino. Yo sé que Alfonso Latorre tiene otra, y en algunos museos, pero no están en el mercado, es muy difícil de encontrar. De todas maneras, en el catálogo está reproducido, como les digo, a tamaño original el facsímil de las cartas. Del movimiento del paso. ¿Qué influencia tuvo su hermano realmente en ese movimiento? Porque yo veo, cuando uno analiza la filmografía de Saura y lo que es la plástica de su hermano, hay unos paralelismos enormes. ¿Se ha investigado sobre eso o no hay nada? No. De hecho, les contaba, ¿no?, que se invita no solo a artistas plásticos, sino que se les invita también a una cierta intelectualidad del momento a participar, ¿no? Se proyecta la película también de La caza, de Carlos Saura. Por eso te digo, porque el paso no nacería también, pues es que su hermano era un enamorado de la danza. Ajá. Y él después toda la filmografía que hizo con Gades, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces que yo pienso, estúpidamente por supuesto, que igual el paso no fue idea sino que fue de su hermano, ¿no? Pues, no, ese paso, no sé. No, realmente tenían vida propia los dos hermanos, pero es cierto que, como te cuento, en esa idea de invitar a otros intelectuales y otras disciplinas, evidentemente Carlos Saura en ese momento era el representante, ¿no?, como del cine y, claro, invitado por su hermano, ¿no? Pero realmente tenían vidas paralelas completamente, nada tenía que ver. Y el primer viaje, es curioso que el primer viaje que hace Martín Chirino a Estados Unidos es para hacer de intérprete de Carlos Saura allí, porque se le invita a presentar La caza y él no sabía inglés, y Martín Chirino es su primer viaje que hace a Estados Unidos. Luego volvería y ya iría la segunda vez cuando ya es invitado por Fran Ojara en el año 60. O sea, fue en el año 58 con Carlos Saura a
presentar la caza, luego volvería en 1960 al MoMA y ya es cuando se quedó 2 décadas, se estableció allí en Estados Unidos. Por ahí había preguntas. Hola, yo quería preguntar por qué Pablo Serrano se fue al poco de fundar el grupo. No sé si es por esa lucha de egos que dijiste antes con Saura. No, lo he contado. Se fue porque como se fue su mujer, o la expulsaron a su mujer, pues claro, por solidaridad, él abandonó el grupo. Bueno, felicidades por la conferencia. A mí me gustaría preguntarle, Jesús, No oigo bien, lo siento. ¿Ahora me oye? Sí. Querría preguntarte, hombre, habría que reivindicar y posicionarse sobre ese tema de las mujeres en el Paso, porque es sintomático y la historia lo hará pasado el tiempo sobre eso, pero mi pregunta iba por otro lado. Hacías una referencia a Juan Manuel Bonet y me gustaría que, según tú, cómo interpretabas ese planteamiento que decía que sí eran hijos del 36, pero nietos del 98. ¿Qué crees tú que quería decir con eso? Eso está hablando de esa posguerra y está hablando realmente de esa herencia, ¿no? de esa herencia con España, ¿no? Hijos del 36, evidentemente el comienzo de la guerra, y nietos del 98. Está hablando de esos apegos que decía el grupo El Paso con esa identidad que tenían de España a través de UNAMUR, ¿no? De toda la generación del 27 y del 98. ¿no? Bonet está diciendo al final que son hijos no de una tragedia, pero sí de unos años bastante oscuros en la historia española, principalmente. Por tanto, entonces, regeneracionista. No te digo nada, lo siento. Por tanto, el grupo que planteaba esto y tal, según me estás planteando, eran regeneracionistas, que eran los intelectuales de esa época. Sí, claro, lo he contado, que ellos se plantean como una nueva revisión, una nueva, a través de una grieta, se introducen para abrir un aperturismo hacia lo de fuera y a las nuevas regeneraciones y a las nuevas influencias que estaban viniendo de Europa. Bueno, pues reiterarles. Gracias.